con precipitación. La cual definimos con la letra P. Pero a veces esa misma letra la usamos para presión. Entonces, ¿cómo distinguimos cuando estamos hablando de precipitación y cuando estamos hablando de presión? Años de ingeniería, a ver, ¿cómo distinguimos cuando estamos hablando de precipitación y cuando estamos hablando de presión? Por las unidades. Excelente, por las unidades. Excelente, por las unidades. Entonces me van a decir que la presión es 50 milímetros. Digo que la precipitación es 50 milímetros o que la presión es 1000 milibares. Entonces las unidades, a pesar de que estamos usando P para ambas cosas, que no es lo mismo presión que precipitación, las unidades me dicen de qué estoy hablando. ¿Estamos bien? La precipitación es el regreso del agua que se encuentra en el nivel atmosférico al nivel superficial. Y esa precipitación puede ser en estado sólido, líquido. Fíjate. Pero no se puede también expresar presión como si fuera una elevación, como por ejemplo en hidráulica. Pero es P entre gamma, que es H. No es presión, es P entre gamma, que es H. Eso no es presión, eso es columna equivalente. Okay. Bien. Así es que puede regresar en estado sólido o líquido, ya sea en forma de lluvia, en forma de nieve o en forma de granizo. Así es que tenemos que ver, la precipitación se origina pues en las masas que hay de vapor de agua en la atmósfera. En la atmósfera se forman nubes a distintas elevaciones y dependiendo de la elevación a la cual se forma la nube recibe distintos nombres, las más bajitas los cúmulos, las más altas los cirros, etcétera, etcétera, etcétera. Y las masas cargadas de humedad ocurren en los primeros 20.000 pies de altura o 6 kilómetros de altura, y más allá de eso no van a encontrar nubes. Por esa razón los aviones que hacen vuelos largos viajan a 30.000 para estar fuera de la zona de turbulencia, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, cuando esas masas están en forma de vapor de agua, se tienen que condensar, y dependiendo de cuánto tiempo están allá, al pasar de gas a líquido, se puede congelar, etcétera, etcétera, etcétera. Si van descendiendo y la temperatura aumenta y se congeló, pues se derrite, y a veces el cristal de hielo es tan grande que no se derrite totalmente y cae en forma de granizo. La precipitación se origina por el movimiento de esas masas cargadas de humedad, y tenemos tres causas de formación de esas masas, que es convectivo, orográfico y frontal. ¿Qué tenemos? Ahí hay un cuerpo de agua. ¿Okay? ¿Quién produce la energía? El sol. Y esa energía hace que el agua que estaba en el estado líquido se evapore. El aire seco es más pesado que el aire húmedo, así que el aire húmedo sube se forman las nubes, y si se dan las condiciones adecuadas,
Esto se condensa ahí, regresa en forma de precipitación, y ya eso es un proceso de un movimiento de masas verticales, ascenso y descenso, y ese movimiento es un movimiento convectivo. Profesor, una consulta. La velocidad de las nubes depende de la velocidad de rotación de la Tierra y la velocidad del viento, o también de otros factores. Principalmente de la diferencia de presión. Es lo que voy a mencionar ahora. ¿Ok? Así que ahí nada más estoy hablando del movimiento vertical. Orográfica se debe a las montañas. Si el viento sopla, ¿y cómo va a soplar el viento? De mayor presión a menor presión. Así es que si el viento sopla, ya esto no va a caer aquí. El viento sopló, ¿y qué hizo con esas nubes? Se las llevó aquí. Y la nube no puede atravesar la montaña, tiene que subir y al ascender. ¿Qué le ocurre? Disminuye la presión, disminuye la temperatura. Y eso generalmente origina que se den las condiciones adecuadas para que ese vapor de agua se condense y caiga en forma de lluvia. Y a eso se le llama una precipitación orográfica producida por las cadenas montañosas. Típico de este país, donde tenemos la cordillera central, tenemos el mar Caribe, el viento usualmente sopla de norte a sur. Así es que en la vertiente del Caribe o del Atlántico de Panamá tenemos precipitaciones orográficas, así que en toda la vertiente del Caribe panameño prácticamente llueve todo el año, mientras que en la vertiente del Pacífico usualmente tenemos estas cosas. Que va a depender de la localización de la zona de convergencia intertropical. ¿Okay? Así es que todo el Caribe panameño, en la costa norte de Panamá, llueve prácticamente todo el año. Frontal. Tenemos lo siguiente. Y es que la tierra y el aire se enfrían y se calientan a diferentes ratas. Y eso genera lo que se llama frentes fríos o frentes calientes. El aire se enfría y se calienta más rápido que la tierra. Okay. Entonces, ahí vamos a tener una discontinuidad que no es una barrera física como las montañas, pero hace el mismo efecto. Y esa discontinuidad es un frente que puede ser frío o puede ser cálido o puede ser estacionario. Si el viento sopla en esta dirección, tenemos un frente estacionario. Si el viento sopla en esta dirección, tenemos un frente cálido porque las masas cálidas desplazan a las masas frías y esto actúa como una cuña. ¿Y qué hace con la nube? En esa cuña hace que la nube ascienda y al ascender desciende la presión, desciende la temperatura y se va a producir precipitación. Eso es lo que se llama un frente cálido. A veces tenemos frente frío si el viento sopla en esta dirección, y en esos casos las masas de aire frío desplazan a las masas de aire caliente y esa cuña va haciendo que eso se levante, desciende la presión, desciende la temperatura, se dan las condiciones adecuadas y se produce la precipitación. Así que son los tres mecanismos que usualmente originan la precipitación: convectivo, movimiento vertical,
orográfico hay una barrera física que son las montañas y frontal hay una discontinuidad en las propiedades del aire. Diga. Profesor, ese fenómeno también se produce en los océanos, ¿no? Porque hay una separación de... Sí, cualquiera, sólido, tierra, océano, la misma cosa. Diferencias de presión es lo que origina los vientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Okay, vamos entonces a hablar de termodinámica atmosférica. Aquí el curso de termodinámica no nos ayuda mucho por una sencilla razón, y es que los que nos dan termodinámica es la Facultad de Mecánica y ellos usualmente hablan de sistemas cerrados, refrigeración, aire acondicionado, ciclo de carros y otras cosas, y la atmósfera es un sistema abierto. Okay, entonces por esa razón quieren quitar termodinámica del plan de estudio y es una calamidad si lo llegan a quitar. En la mayoría de las universidades del mundo, mecánica de fluidos y termodinámica se dan simultáneamente el mismo semestre porque uno es el complemento del otro. Bien. Así que para que haya precipitación tiene que haber humedad en la atmósfera. Así que vamos a hablar de algunos términos para medir la humedad atmosférica. Así es que vamos a hablar de presión de vapor. La definición que ustedes usaron en mecánica de fluidos de presión de vapor no nos sirve aquí porque la definición que ustedes usaron en mecánica de fluidos era para un sistema cerrado y la atmósfera es un sistema abierto. Recordando lo que aprendieron en mecánica de fluidos, si usted tenía un recipiente cerrado con un líquido, hay un proceso de evaporación y un proceso de condensación, y la presión absoluta que tenían ahí le llamaban presión de vapor cuando se producía una condición de equilibrio en ese sistema cerrado. Y si la presión absoluta aquí era mayor o igual a la presión de vapor, se producía una condición de equilibrio y esa masa de fluido en estado líquido permanecía constante. Pero si esto era menor que esto, aparecía en ese sistema cerrado un fenómeno que le llamaban cavitación. Aquí no vamos a poder alcanzar condiciones de equilibrio porque el sistema no está cerrado, tenemos un sistema abierto. Así que muchas veces usamos la ley de los gases ideales y no vamos a llamarle P de vapor, vamos a decir que esto va a ser E, que es la presión de vapor, que va a ser la densidad del vapor o humedad absoluta por la constante de ingeniería del aire, por la temperatura, y como estamos usando aire seco, tenemos que buscar la relación entre aire seco y aire húmedo, y la relación molar es de 0.622 porque la R es del aire seco, y si hay humedad en la masa, que es una mezcla de gases, y el componente más variable en la atmósfera es el vapor de agua. Así es que esta presión de vapor depende de la temperatura. Okay. Cuando alcanzamos saturación, hablamos de E sub S, que es la presión de vapor de
saturación. Entonces vamos a tener algo así como esto. Por aquí tenemos temperatura y aquí tenemos presión de vapor. Y esto hace así. Esta es la zona subsaturada. E es menor de ES. Esta es la zona sobresaturada. E es mayor de ES y esta es la curva de saturación. En la cual E es igual a ES. Y ya vimos que la presión de vapor depende de la temperatura. Y esta curva nos permite explicar algunas cosas. Esto es inestable y el exceso de vapor de agua se condensa porque la atmósfera no lo puede retener. Entonces, usted está por aquí durante el día. Usted está ahí, a esta temperatura. Tiene una presión de vapor menor que la presión de vapor de saturación. Pero ¿qué le pasa cuando desaparece el sol, que es el que suministra la energía para la evaporación? Ya no va a haber más evaporación. Pero ¿qué le ocurre a esa masa cargada de humedad, de vapor de agua? ¿Qué le ocurre a la temperatura en la noche? Disminuye. Y si usted llega hasta aquí, no hay problema. Pero en muchas ocasiones llega, y cuando llega ahí, en ese punto, esa temperatura recibe el nombre de temperatura para la formación de rocío. Y si llegó acá, ¿qué le pasó al excedente? Este excedente no se puede retener a la atmósfera y el agua se condensa formando rocío o sereno. Entonces nuestras abuelas nos decían, no sabes que te vas a serenar y te vas a resfriar. Todavía les dicen eso era en mi tiempo, para mantenernos encerrados en la casa de noche. Ahora ya no dicen eso y la gente anda de noche dando vueltas por ahí. ¿Sí o no? Nos decían, que no salgas, te vas a serenar y te vas a resfriar. Bueno, no siempre pasa esto. También, ¿qué ocurre? Aquí está la nube. Al bajar la temperatura, la nube desciende. Y cuando desciende y las nubes están al nivel del terreno, a esas nubes, ¿cómo le llamamos? Neblina. Okay, entonces, si usted va en esos momentos en que hay mucha humedad en el ambiente y va a atravesar el puente Centenario a las 4 de la mañana, ¿cómo está eso? Lleno de neblina, y como está muchas veces por aquí, cuando viene y usted atraviesa ahí, ¿qué le ocurre a ese excedente de humedad que la atmósfera no lo puede retener? El vapor de agua se empieza a condensar por contacto en el parabrisas del auto y el auto se queda todo mojado, ¿sí o no? Pero no todo el tiempo hay neblina, porque si llegó hasta acá no va a haber formación de rocío. Todavía si llegó aquí la temperatura fue mayor de la temperatura para la formación de rocío, pues no vamos a tener neblina, ni vamos a tener sereno ni rocío, solamente cuando la temperatura desciende por debajo de la temperatura para la formación de rocío. Okay. Entonces tenemos un instrumento que se llama el termómetro húmedo seco. Y ese termómetro húmedo seco mide algo que se llama la humedad relativa.
y la humedad relativa H es igual a la presión de vapor entre la presión de vapor de saturación por 100. Y eso indica cuál es el contenido de humedad. Y si usted busca ahí su celular, vamos a ver qué nos dice esta cosa. El clima. Panama City dice aquí, a ver. Dice humedad relativa 62%. Eso en este momento aquí en Ciudad de Panamá. Y ahí te da un poco de información. Presión atmosférica 1.010 hectopascales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué significa eso de 62%? Que la atmósfera contiene el 62%. ¿Estamos a dónde? Estamos por acá. Estamos por aquí. No está en condiciones saturadas. Todavía puede absorber más vapor de agua, porque no ha llegado al límite de saturación. ¿Okay? Entonces, usted tiene qué tan confortable es el ambiente. Por ejemplo, yo viví dos situaciones aquí en Panamá. Aquí en Panamá usted tiene humedad relativa, qué sé yo, 90% y temperatura 32 grados centígrados. Algo típico. Versus Davis, California, donde estudié el doctorado, temperatura 45 grados centígrados, humedad relativa 20%. ¿Cuál de los dos lugares creen que es más agradable? ¿Panamá o Gringolandia? 32 grados centígrados versus 45 grados centígrados. 90% versus 20%. 45%. Es que me parece que la humedad también influye en la percepción de la temperatura. Allá era más agradable que acá, hacía calor, que era lo único que tenía uno que hacer, estar ingiriendo líquidos. Y al ingerir líquidos, ¿cuál es la tendencia del cuerpo? Sudar. Pero no había acabado de salir esa gota de sudor cuando enseguida se evaporaba, y al evaporarse absorbe calor y le baja la temperatura al cuerpo. Mientras que acá, como la atmósfera está ya casi en condiciones de saturación, sale el sudor y la atmósfera no lo absorbe inmediatamente y te quedas sudado todo el día. Y eso entonces, en ese ambiente húmedo, fácilmente se propagan los virus. En Estados Unidos, mientras estuve 4 años allá en California, no agarré un solo resfriado. Aquí en Panamá agarro como 6 resfriados al año. En 4 años no agarré un solo resfriado. Entonces, esa humedad nos afecta. Digo, tenemos la ventaja de la humedad porque si no, no lloviera y no tendríamos el canal de Panamá. Pero son condiciones distintas que definen cuál es el confort. No solamente la temperatura, sino también la humedad relativa. Cuando la temperatura puede ser muy alta, pero la humedad relativa baja, lo único que tienes es que reponer los líquidos, suda, porque esa es la reacción natural del cuerpo, y al sudar, el agua, el sudor, al evaporarse, absorbe. ¿Qué es lo que hace cuando están enfermos los niños? ¿Qué hacen? Las abuelas lo forraban en una manta para que sudara la fiebre y le bajara la temperatura, ¿sí o no? ¿A cuántos de ustedes no forraron cuando estaban niños en una manta ahí, lo envolvían ahí para que sudara la fiebre, para que le bajara la fiebre? ¿Sí o no? Porque es la reacción natural del cuerpo. Bien, entonces, esto define esos movimientos del vapor de agua en la atmósfera, que pues dependen de presión y temperatura. Vamos a hablar de otro término de termodinámica atmosférica, que es la humedad específica. Q igual a la densidad de vapor entre la densidad de la
mezcla. ¿Okay? Y aquí simplificamos las cosas y la mezcla va a ser igual a el aire seco más vapor de agua, que es lo que nos interesa porque ese vapor de agua es el que origina la precipitación. Dentro del aire seco, ¿cuáles son los componentes de la atmósfera? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, helio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua. Esa es la mezcla. Tenemos que la atmósfera es una mezcla de gases. Nos interesa aislar el vapor de agua porque ese es el que produce la precipitación. Así que vamos a simplificar eso, la mezcla como aire seco, donde tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el monóxido de carbono, el helio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Más el vapor de agua, que es el componente que varía. Entonces vamos a tener algo ahí. Vamos a decir que la densidad de la mezcla es igual a la densidad del aire seco más la densidad del vapor. Y vamos a tener que la presión atmosférica total va a ser igual a la presión del aire seco más la presión de vapor. Así que anteriormente, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que E era igual a la R por T entre 0.622 por la densidad de vapor. Así que ahí podemos decir que la densidad de vapor es igual a 0.622 E entre RT. Por otro lado, el aire seco va a ser P menos G, y P menos G va a ser igual a la densidad del aire seco. O sea, la densidad del aire seco es la densidad del aire seco por RT. Así que de ahí tenemos que la densidad de la mezcla es igual a P menos G entre RT más 0.622E entre RT. O sea que la densidad de la mezcla es igual a 1 menos 0.378 E entre P por P entre RT, donde P es la presión atmosférica. Y cuando usted usa un barómetro, el barómetro mide la presión atmosférica total de toda la mezcla de gases. Así que ahí podemos observar, si no hay vapor de agua en la atmósfera, esto es cero. Y esa es la densidad de la mezcla. Esto está restando. Apenas empieza a haber vapor de agua en la atmósfera, E aumenta y esto hace que disminuya. Y por eso una mezcla con vapor de agua o una mezcla de aire húmedo es más liviana que el aire seco, y por esa razón las masas cargadas de humedad, al ser más livianas, se produce ese movimiento de convección, de lo que hablamos ahí de movimiento vertical. La masa de aire húmedo sube
al subir la presión disminuye y la temperatura. La presión atmosférica total es mucho más grande de que... ¿Por qué? Porque es una componente de la mezcla total. Bien. Así es que Q, si dividimos esto entre esto, la densidad del vapor entre la densidad de las mezclas, nos queda que Q es igual a la densidad del vapor, que la tenemos aquí, entre la densidad de la mezcla, nos queda que eso es igual a 0.622 E entre P menos 0.378 E. A veces más adelante simplificamos el modelo porque en la atmósfera, como un sistema abierto, medir estas cosas con exactitud son problemáticas y a veces decimos que Q es aproximadamente igual a 0.622 E entre P, y como esto es muy chiquito en comparación con esto, aún multiplicado por esto, eso hace que esto sea más pequeño. Así que por esa razón a veces simplificamos el modelo, pero cambiamos de igual a aproximadamente igual. ¿Estamos bien? Bien. ¿No se simplificaría la E de abajo por la superior? No se cancela. Sí, Ignoramos esto. Ah, es una recta. Ignoramos esto, no se cancela y hay una resta. Simplemente estamos ignorando esta componente que es pequeño, pequeñísimo. ¿Estamos bien? Así que a veces simplificamos los modelos que vamos a ver más adelante. Por otro lado, ya mencioné esto de aquí. Temperatura para la formación de rocío. Así es que vamos a tener P sub ES va a ser igual a 2 2.7489 por 10 a la 8 exponencial de menos 4.278.6 entre TD más 242, donde esto aquí está en grados centígrados. Hay 1.000.000 de fórmulas. Voy a darles el grado centígrado, que es la unidad típica para medir temperatura. Y si usted entra aquí, son las deficiencias. Si usted entra aquí, ¿qué dice? Que la temperatura, ¿cuánto es? Dice que es 32 grados. ¿Grados qué? Fahrenheit, Rankine, Kelvin, centígrados, dice 32 grados. Pero ¿cómo sé yo qué es grado centígrado? Porque cuando configuré el celular me preguntó en qué quería yo medir esas cosas. Pero ahí nada más que me dice 32 grados y no me dice grado centígrado. Pero si ya yo configuré el teléfono para que fuera el sistema métrico, se supone que son grados centígrados. ¿Estamos bien? Pero voy a hacer que nada más dice 32 grados, no dice más nada. Y hay varias unidades de temperatura. Exponencial, sí. Ese 4.278.6 TD más 242.79. ¿Esto en qué está?
Bueno, esto es simpático, eso es presión. En mecánica de fluidos, la presión, ¿en qué la medían? En el sistema inglés técnico. ¿Ah? ¿En qué medían la presión en el sistema inglés técnico en fluidos hidráulica? PSI-A o PSI-G. Okay. PSI-A era en la escala y PSI-G en la escala relativa. En el sistema métrico teníamos un problema porque si me decían que la presión era 200 kilopascales, ¿eso era absoluto o era relativo? La única manera de saberlo era decir con qué instrumento habían medido eso. Y si nos decían que la presión manométrica eran 200 kilopascales, entonces ¿en qué escala estaba? Relativa. Bien. En estos sistemas que vamos a usar la ley de los gases ideales, la ley de los gases ideales, ¿en qué escala es válida? ¿Absoluta o relativa? Absoluta. Solamente es válida en la escala absoluta. ¿Okay? ¿Estamos bien? Así es que para no tener ese conflicto con las presiones en el sistema métrico, si los kilopascales o los pascales son absolutos o relativos, vamos a usar una unidad de medida diferente que va a ser el milibar. El milibar es una unidad de presión en la escala absoluta y tenemos que 100 pascales es un milibar. Así que vamos a usar la temperatura, y esto es más o menos exacto, entre 0 y 40 grados centígrados. Fuera de ese rango el error es más o menos 0.05% y más o menos aceptable. Por otro lado, la presión varía así, en forma hiperbólica. La presión atmosférica no es constante. Al nivel del mar, la referencia son 760 milímetros de mercurio. Al nivel del mar, elevación. Y cuando llegamos a unos 40 kilómetros de altura aquí, la presión atmosférica es C. Pero esta presión aquí es variable porque depende del contenido de humedad del ambiente. Puede aumentar, puede disminuir. Así que esos 760 milímetros no son constantes, solamente es un valor de referencia para saber si sube o baja. Si usted sube a tierras altas, ya la presión no va a ser 760 milímetros, eso lo tiene que medir en la playa de Las Lajas, ¿estamos bien? Porque la playa de Las Lajas está al nivel del mar y si sube a Boquete o a Volcán ya no está al nivel del mar. Muchas de las recetas las tienen que ajustar por temperatura. Y hay unas amas de casa que cocinan muy bien David y cuando suben a Boquete no les sale la misma receta. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica no es la misma. Ok, estamos bien. Así que la presión varía hiperbólicamente y este valor de referencia aquí es de solamente referencia, es variable. Por otro lado, la temperatura hace algo así. Ok, estos son 11 kilómetros, 20 kilómetros. A esta zona de aquí le llamamos la troposfera.
A esta región de aquí se le llama la estratosfera. Y ahí la temperatura es más o menos constante y vale menos 56.5 grados centígrados. Y aquí al nivel del mar, elevación cero, la temperatura es variable y el promedio para todo el planeta es de 15 grados centígrados. Ustedes moldearon esto en mecánica de fluido, dijeron que T era igual a T sub 0 menos alfa Z, donde aquí tienen el T sub 0. Y a esto le llamaban el gradiente térmico. ¿Y qué sabemos? Que cuando usted va de David a Boquete, tierras altas, cuando va por Dolega, ¿qué le pasa a los oídos? Empiezan a detectar ¿qué cosa? El cambio de presión. Y cuando va más allá, entonces ya usted empieza a buscar su abrigo, a ponerse su abrigo porque empieza a hacer frío. Al subir, la temperatura disminuye y la presión disminuye. Ese valor, si no hay humedad en el ambiente, una mezcla de aire seco es de alrededor de 6.5 grados centígrados por kilómetro. Es decir, que por cada kilómetro de elevación, si no hay humedad en el ambiente, la temperatura desciende 6.5 grados centígrados. Pero si hay humedad, entonces tenemos el gradiente adiabático, que es alrededor de 9 grados centígrados por kilómetro. Así que a veces usted está en David, la temperatura es, por decir algo, 34 grados centígrados. Fue a la feria de San José de David, hacía un calor espantoso. Y dice, voy a ir a visitar tierras altas. Y cuando subió allá hacían 24 grados centígrados. Y que qué rareza, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y eso a qué se debe? A que esto varía. Pero cuando hay nubes por aquí, entonces ya este valor aumenta. Y el movimiento de las masas cargadas de humedad se da en los primeros 6 kilómetros. Así es que ese alfa, cuando está cargado de humedad, casi en saturaciones de 9.8 grados centígrados por kilómetro de elevación. Más allá de 6 kilómetros ya no hay nubes. Por otro lado, cuando el vapor de agua cambia de líquido, el agua cambia de líquido a vapor, absorbe calor y a eso se le llama el calor latente. Y el calor latente de evaporación es igual a 597.3 menos 0.57 T, donde esto está en grados centígrados. Y esto aquí está en calorías por. Y esa notación es mía porque si le pongo G, si escribo esto, ¿qué han hecho ustedes? Apenas ven esa G, lo reemplaza por 9.81 metros por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es aceleración de la gravedad, es la abreviatura de gramo, así que le he puesto ahí GR para ver si no se equivoca. Pero ¿qué ocurre? Ese calor latente de evaporación, que fue la energía que absorbió el vapor de agua cuando pasó de líquido a vapor, lo libera, menos el calor latente de condensación. Y ese calor latente de condensación se va acumulando en el ambiente, esa energía,
se va acumulando en el ambiente y esa energía hay que disiparla. ¿Y cómo disipa la energía? Rotando, y eso es lo que originan los tornados y los huracanes aquí en el Caribe, en el Atlántico, tifón, monzón, dependiendo de qué área estaba. El otro día escuché unos fabulosos periodistas que teníamos vientos monzónicos en Panamá. Al fenómeno no le llamamos monzón, ¿cómo le llamamos? Huracán. Así es que al ir avanzando la estación lluviosa, esa energía se va acumulando en el ambiente y hay que disiparla. ¿Y cómo la disipa la atmósfera? Y si el fenómeno es muy localizado, tenemos un tornado. Y si el fenómeno ya ocupa un área mayor del planeta, entonces tenemos un huracán. ¿Okay? Aquí cuando se dan esos vientos huracanados o pequeños tornados, ¿qué problema tenemos? ¿Ah? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí ya para terminar la clase? Se levantan los techos. Vuela techo y tumba árboles por todos lados, etcétera, etcétera. Por suerte no tenemos fenómenos muy serios, pero si usted lo ve en la televisión, cuando en Gringolandia había un tornado, arrasa con todo, solo que las casas allá no son de hormigón, ¿de qué son? De madera. De madera, así que cuando llega un tornado va con todo y nivela todo, etcétera, etcétera. Y allá te dan una alarma para que vayas a buscar refugio. Y aquí, si avisaran de que viene un tornado, ¿qué haríamos? Un cooler del estero y nos vamos a la avenida Balboa para ver el fenómeno, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos bien, así que allá, cuando estaba en Iowa, que era zona de tornados, me tocó